Señores, buenas tardes. Por fines estrictamente didácticos, apagamos los teléfonos celulares, por favor, antes del inicio de la clase. Señoras y señoritas abogadas, señores abogados, muy buenas noches. Continuando con el desarrollo del Diplomado Procesal General, corresponde en esta sesión tratar el tema medidas cautelares dentro del marco del derecho procesal civil. Para ello está con nosotros una destacada profesional del derecho. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría. Se ha desempeñado como juez civil titular, jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, directora y igualmente en la Dirección Nacional de Justicia, y es docente universitaria en la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad San Martín de Porres. Nos es sumamente grato saludar la presencia y anunciar la palabra de la doctora María del Carmen Abregú Báez con usted. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, colegas. En principio, me disculpas por la tardanza. Efectivamente, el día de hoy nos vamos a ocupar del proceso cautelar en términos generales, dado que el diplomado corresponde a la teoría general del proceso, al proceso en general. En principio, como recordaremos seguramente desde las aulas universitarias, nosotros tenemos tres tipos de procesos, ¿no? Los procesos de cognición, que en nuestra legislación se encuentran clasificados en procesos de conocimiento, abreviados y sumarísimos, los procesos de ejecución, ahora con el nuevo trámite del proceso único de ejecución, y los procesos cautelares. Yo puedo manejar entonces. Justamente quería empezar esta sesión de conversación con ustedes trayéndoles y leyéndoles las frases de Chiovenda y de Calamandrei al respecto. Chiovenda dice: si la necesidad de servirse del proceso para conseguir la razón no debe convertirse en daño para quien la tiene. Fíjense, amigos, todos los presentes creo que somos abogados, hemos estudiado leyes, hemos estudiado el derecho con la finalidad de ¿qué? De servir a los demás. Y uno de los medios o manifestaciones de ese servicio es el que se proyecta a través de un proceso judicial. Cuando la persona, el ciudadano común y corriente, concurre a los estrados judiciales, cuando acude ante un juez, cuando necesita de la decisión de un juez, ¿verdad? Y necesita de la decisión de un juez ante la presencia de un conflicto intersubjetivo de intereses en el campo civil o de un conflicto de otra naturaleza, si estamos hablando de temas relativos al derecho penal, laboral, constitucional, etc. Entonces, la presencia del conflicto hace necesaria la presencia de un juez, cuando ese conflicto no puede ser solucionado de manera directa y consensual por las partes a través de la conciliación, por ejemplo. Pues bien, entonces hablamos o nos referimos en estricto a la necesidad de utilizar el proceso. Por eso Chiovenda nos dice, y vuelvo a repetir, la necesidad de servirse del proceso, de utilizar el proceso para conseguir la razón, esto es para conseguir la declaración de un derecho, no debe convertirse en daño para quien la tiene. ¿Qué quiere decir Chiovenda? Que la duración del proceso, que los rituales del proceso o que los desaciertos de la administración de justicia no vayan a convertirse y a causar un mayor daño del que ya tenía el ciudadano antes de haber acudido a los estrados judiciales. Y de la posibilidad de causar daño a través de un proceso judicial, en cualquier sede, civil, penal, laboral o cualquiera, va a depender tanto del juez como de nosotros, abogados, porque nosotros somos los que de una manera u otra propiciamos el inicio del proceso, a suscribir o autorizar una demanda o una denuncia. Entonces, tanta responsabilidad nos corresponde a nosotros como al órgano a quien detente el órgano jurisdiccional. Pero esta es una reflexión profunda que nos hace pensar ¿por qué habrá dicho esto Chiovenda? Ya en su momento habrá advertido de los vericuetos del proceso,
de los rituales innecesarios, de las dilaciones innecesarias, de la malicia de algún abogado, de la temeridad de algún litigante o de la demora de los jueces, de la falta de parcialidad o tal vez hasta del signo de corrupción. Efectivamente, o sea, todo lo que acabo de señalar no es problema de hoy ni de aquí, es un problema de siempre. Diría yo que es casi consustancial al hombre la posibilidad de acertar como la posibilidad de errar. En ese sentido, debemos de pensar y replantear que no siempre nuestros procesos judiciales son el mejor instrumento para hacer efectivos los derechos sustanciales. Y recuerdo yo un viejo refrán, que lo repetía mi abuelo siendo también abogado, que decía: más vale un mal arreglo que un buen juicio. La verdad es que demoran tanto y son tan impredecibles que da temor de empezarlos, ¿no? Y da también temor y coraje de enfrentarlos si estamos en la parte contraria. Y con mayor temor debemos estar todos de que luego de tanto padecimiento no se llegue a una decisión acertada o no se satisfaga a plenitud la pretensión planteada por el demandante si hablamos de un proceso civil. Entonces Calamandrei hace la siguiente reflexión, dice: ¿qué debemos hacer en este estadio de cosas? ¿Debemos hacer las cosas pronto pero mal o hacerlas bien pero tarde? Yo les pregunto a ustedes, les traslado la pregunta: ¿qué preferirían frente a un proceso? ¿Hacerlas pronto aunque sea mal o hacerlas bien pero tarde? Esto es que se haga una sentencia después de 3 años, que nos citen a la audiencia después de 8 meses, ¿no? Que nos reprogramen para luego después de 5, y mientras tanto se va diluyendo el problema o la gente va solucionando el problema extrajudicialmente, se va haciendo justicia por mano propia. Por último, le corta la luz al inquilino o le inunda la casa para que el inquilino se vaya, porque hasta que llegue la sentencia de desalojo, y por último, hasta que se ejecute, ¿cuánto tiempo ha de tardar? Entonces, podemos concluir que si estas reflexiones provienen de Chiovende y Calamandrei, se están refiriendo a problemas, como ya dije hace un momento, no solo de índole nacional, sino a problemas que se presentan desde el momento en que se ha creado un conjunto de actos procesales, concatenados, secuenciales, preclusivos, para llegar a un fin que es la sentencia. Pero todo ese conjunto de actos, como diría David Echandía, muchas veces se han convertido en una misa jurídica, en solo un ritual. Y una misa jurídica, como se rezaba en la época de mis abuelos, en latín y de espaldas al ciudadano, porque no me dejarán mentir ustedes que muchas de las sentencias y resoluciones judiciales son hechas en un lenguaje tan técnico, con algunos y varios latinazgos, que el ciudadano cuando las lee no las entiende y requiere necesariamente de la traducción del abogado. Entonces son un conjunto de problemas que nos conducen a tener una percepción de que el ciudadano no tiene mucha confianza en el Poder Judicial. Y los índices de desconfianza son tremendos. Los índices de confianza son muy bajos. Hasta donde he estado yo siguiéndole no pasan a un 15%. Y además el ciudadano no tiene confianza en el Poder Judicial porque muchas veces no ve al juez como el garante de sus derechos, sino ve al juez como una autoridad distante que va a garantizar el statu quo de las cosas, que va a garantizar el estado de las cosas, ¿no? Y no va a garantizar su derecho, o sea, no lo ve cercano, no lo siente garante, no lo siente al lado. Es por eso que el país está afrontando una serie de reformas, por ejemplo, la reforma en el proceso penal con la introducción de la oralidad, en la que el juez va a jugar un rol distinto, la oralidad en el proceso laboral, y ojalá ya llegue también la oralidad al proceso de familia y al civil, para que se cambien los roles y el juez asuma un rol mucho más activo del que asume hoy día. Recuerdo que cuando me correspondió ser jueza, hace muchos años atrás, y ahora acabo de ver a una distinguida colega en el auditorio, nos prepararon para aplicar el nuevo Código Procesal Civil y un sistema por audiencias, al cual los jueces civiles no estábamos acostumbrados, porque todo era escrito.
Entonces fue un reto interesante y una esperanza, ¿no?, de que realmente pueda haber mayor cercanía y mayor inmediación. Sin embargo, con el correr de los años se ha podido comprobar de que no hemos llegado aún a la oralidad, solo a la verbalización de lo escrito. Porque desde el momento que el demandado contesta la demanda por escrito y luego el abogado la va a leer o la repite en alguna audiencia, entonces está verbalizando lo que ya está escrito. No hay una auténtica oralidad con inmediación y con la posibilidad de que el juez pueda detectar hasta los gestos, el color y cuando un litigante se sonroje al no decir la verdad. Entonces ese es un poco el campo y la necesidad de ir pensando en cambiar nuestro sistema. Pero dentro de lo que estamos, vivimos y lo que seguramente seguiremos viviendo, necesitamos de algún medio para que cuando se dicte esa sentencia y cuando se ejecute esa sentencia pueda ser eficaz. En ese sentido, la función del proceso cautelar o de las providencias cautelares nace de la relación entre la necesidad de la eficacia y el reconocimiento de la ineptitud para ello de la tutela ordinaria. Nosotros acudimos a un proceso de conocimiento, por ejemplo, de reivindicación o de mejor derecho de propiedad, o uno sencillo, sumario, el de desalojo, pero sabemos que no se va a ejecutar esa sentencia de desalojo, por más sumarísimo que sea, sino por lo menos después de 2 años. Entonces, ¿realmente podrá haber una real y oportuna satisfacción de los intereses? No, no la hay. Lo que ocurre es que nos hemos acostumbrado a ser conformistas y esperamos, algunos, y otros, como dije, pierden la paciencia y se hacen justicia por mano propia. Y cuando llega la sentencia ya no sirve. Entonces, el proceso cautelar nace para resolver esto, esa necesidad de eficacia y de ese reconocimiento que la tutela ordinaria no es suficiente. En el año 1995 se desarrolló un Congreso Panamericano de Derecho Procesal General en el que se abordó justamente 2 aspectos. Se dijo, hay una tutela ordinaria, que es esta, la de los procesos de conocimiento, abreviados, sumarísimos, incluyendo los de ejecución, y hay otro tipo de tutela, una tutela urgente, que requiere de una respuesta oportuna y eficaz del juez para satisfacer la necesidad del momento. Entonces, así es como se da lugar al nacimiento de esta tutela urgente, dentro de la cual es una de las ramas, una de las manifestaciones es el proceso cautelar. Otra son las medidas anticipatorias, que nosotros las tenemos reguladas como medidas temporales sobre el fondo en el Código Procesal Civil. Y otra manifestación del proceso urgente es la llamada medida autosatisfactiva, que no la tenemos regulada en nuestro país, pero que se ejecuta, por ejemplo, se usa en países cercanos como en Argentina, aún sin regulación escrita, porque suele ocurrir que el juez argentino es bastante creador e innovativo. En este sentido es que esta presentación de necesidad entre la eficacia y el reconocimiento de la ineptitud de la tutela ordinaria nos hace pensar en otro tipo de tutela. Ahora, sigamos reflexionando. La providencia cautelar, en otras palabras y en un ejemplo cercano, el embargo, por ejemplo, nace al servicio de una providencia definitiva, o sea, nace para asegurar el resultado práctico de una sentencia que se va a dictar en el futuro, más que para hacer justicia. Contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. Desde una perspectiva, colegas, se dice que el proceso cautelar es meramente instrumental, porque es el instrumento del instrumento. O sea, es el instrumento que sirve al proceso, que es otro instrumento, ¿no?, que es otro medio, no para satisfacer la pretensión material, sino para garantizar de que la sentencia que se va a dictar en ese proceso principal sea eficaz. Por eso viene la pregunta, ¿esta providencia cautelar contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia? O la otra alternativa nace como una auténtica garantía para obtener la tutela efectiva y definitiva de los derechos sustanciales. Es decir, está al servicio de la persona y no solo del imperium iudicis, o sea, no solo para el imperio del juez.
Este es un tema de naturaleza, diría yo, filosófica de la teoría general del proceso, ¿no? Pero que en algún momento podemos pensar, es decir, realmente la tutela cautelar, los embargos, los secuestros, la anotación de la demanda, una medida innovativa, ¿sirven solo para asegurar o garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia o nacen como una auténtica garantía para satisfacer los derechos sustanciales del hombre, del ciudadano? Bien, veamos de manera terrenal y concreta nuestro proceso cautelar. Voy a referirme en términos generales al proceso cautelar en sede civil, porque no deja de ser el proceso madre, el que contiene todas las instituciones. Tanto es así que cuando se regulan las otras instituciones en los otros cuerpos, como el Código Procesal Constitucional, inclusive el propio Código Procesal Penal o de procedimientos penales, se recurre supletoriamente al civil. Por esa razón me voy a referir a él. ¿Qué características encontramos de este proceso cautelar? Se dice que contribuyen a la obtención de un concepto nítido de la figura cautelar la instrumentalidad, la provisoriedad, la variabilidad, la urgencia y la autonomía. Pues bien, las reflexiones anteriores tienen por objeto ayudarnos a construir un concepto de proceso cautelar. Si nosotros, antes de definir qué es el proceso cautelar, definamos qué es el proceso judicial en general, diría yo que hay dos tipos de miradas. Una mirada descriptiva, procedimentalista, que es decir, que el proceso es un conjunto de actos jurídico-procesales que se desarrollan de manera secuencial y preclusiva para resolver la controversia. Pero es una definición así que describe cómo se va desarrollando el proceso. La otra es más teleológica, que nos dice que el proceso es el instrumento o el medio que sirve ¿para qué? Para hacer valer, para hacer declarar, para satisfacer los derechos sustanciales o los derechos materiales de la gente. La gente que acude ante el abogado y luego acude ante el juez no va para que le declaren saneado el proceso y válida la relación procesal, eso no le interesa al cliente. Lo que le interesa al ciudadano es que le paguen, que le reconozcan al hijo, que le den alimentos, que declaren el divorcio, que declaren nulo el testamento. ¿Cuándo se va a sentir satisfecha la persona? Cuando le hacen valer, cuando le hacen respetar su derecho sustancial, a la propiedad, al nombre, a la herencia, a la creencia, al crédito. ¿Correcto? Entonces el proceso es un instrumento que sirve para él. Y el proceso cautelar, bajo una primera opción, es el instrumento o el medio también que va a servir para garantizar que la decisión que se tome en el otro proceso, en la tutela ordinaria, sea eficaz. O sea, busca la eficacia del proceso. Los nuevos albores, la nueva corriente de la tutela urgente ha llegado a introducir, ¿no?, algunas notas a través de las cuales podría satisfacerse a través de un cautelar el derecho material de manera directa. Luego me voy a referir a ello. Pero bueno, entendiendo entonces al proceso cautelar como el conjunto de actos o el medio que sirve para garantizar la eficacia práctica de una sentencia futura, vamos viendo estas características que he repetido. La instrumentalidad, ¿por qué? Porque es un instrumento que sirve para. Fíjense, si nosotros logramos un embargo y finalmente se embarga un bien, ¿acaso con el embargo el acreedor está satisfaciendo su interés material? No, porque su interés material es que se restablezca su patrimonio, ¿no es cierto? Que se cumpla con la creencia. Él verá satisfecho su interés material cuando le pague. Con el embargo no, porque con el embargo solo se está cristalizando el patrimonio del deudor para que no lo disponga y se está asegurando un resultado a futuro. Bajo ese punto de vista es instrumental. ¿Por qué es provisorio el proceso cautelar? No solamente porque es corto en el tiempo, sino porque está siempre a expensas de una resolución o de una decisión definitiva. Por ejemplo, colegas, se dicta una medida cautelar, se ejecuta la medida cautelar, el proceso principal continúa, finalmente se dicta la sentencia. Una vez dictada la sentencia, el juez declara infundada la demanda. ¿Qué pasa con la cautelar? Cae, ¿verdad?
¿Por qué? Porque es provisorio, porque está a expensas de la decisión definitiva. Aun cuando esa sentencia vaya a ser apelada. Ahora, más adelante vamos a ver la modificación que se ha introducido en el código, pero cae. ¿Por qué cae? Porque cae uno de sus cimientos. ¿Y cuál es el cimiento que está cayendo? La verosimilitud. Entonces, es provisorio en el tiempo porque está a expensas, espera, depende de la suerte de un proceso principal. ¿Y por qué es variable un proceso cautelar? El 611 de nuestro Código Procesal Civil es muy interesante, ¿no? Nos dice que el juez puede dictar la medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere más adecuada para satisfacer el interés, para satisfacer la pretensión cautelar, ¿correcto? Entonces, quiere decir de que acá se rompe el principio de congruencia, porque la congruencia nos indica que el juez tiene que resolver conforme a lo pedido, declarando fundado o infundado, y acá no, acá se le dice tú puedes dar la cautelar juez en la forma pedida o en la que tú consideres más adecuada. Imaginemos que se trata de un proceso de otorgamiento de escritura, ¿no? Se ha demandado un otorgamiento de escritura pública luego de una compraventa y el demandante comprador, en lugar de solicitar una anotación de la demanda, solicita un embargo en forma de inscripción sobre el inmueble. El juez le va a decir el embargo en forma de inscripción no va a asegurar el cumplimiento de tu sentencia, porque un embargo lo que asegura es el pago de una deuda. Entonces acá lo que corresponde es la anotación de la demanda. Y si el juez tiene coraje, al amparo del 611 le va a adecuar la medida y le va a dar una anotación de la demanda en lugar de un embargo en forma de inscripción. Es variable la medida cautelar porque si yo he solicitado, por ejemplo, un secuestro sobre un vehículo hasta por el monto de $5.000 y cuando capturan el vehículo veo que no vale nada porque se ha hecho una carcocha que no solo vale 1.000, le puedo decir al juez que varíe, que ya no quiero el secuestro sobre el vehículo, sino que necesito un embargo en forma de retención, y lo puede hacer. O, en sentido contrario, la parte afectada puede decirle, señor juez, usted ha dispuesto un embargo en forma de retención de mis cuentas, y yo no puedo trabajar porque soy un comerciante, si usted me retiene y me congela las cuentas, yo le ofrezco en su lugar hacerle un depósito. Entonces también varía a solicitud de la parte afectada, solamente cambiando el trámite. Todas estas manifestaciones procedimentales que nosotros las manejamos a diario son las que denotan la variabilidad del proceso cautelar. Otra característica interesante es la urgencia. Se entiende que una medida cautelar debe ser otorgada solo cuando realmente es urgente. ¿Por qué? Porque el proceso cautelar es un proceso distinto, es un proceso privilegiado, es un proceso que en general va a romper algunas garantías, inicialmente algunas de las garantías básicas de todo proceso. ¿Qué garantía la va a quebrar de inicio? El contradictorio. El juez dicta la cautelar inaudita par, sin oír a la parte contraria. Entonces no se va a cumplir el contradictorio. El juez no va a tomar una decisión luego de haber escuchado a las dos partes y haber compulsado los medios probatorios. ¿Cuándo va a tomar la decisión el juez? Apenas se la pide el solicitante. O le da o no le da la cautelar. Entonces no debe hacerse un abuso del proceso cautelar y solamente usarlo cuando realmente sea urgente. Luego me voy a referir con mayor detalle. Y por último, nosotros entendemos de que el proceso cautelar goza de autonomía. Ustedes me dirán, ¿cómo es eso? ¿Es instrumental y a la vez goza de autonomía? La autonomía, en este sentido, que es difícil de entenderla y de explicarla en el proceso cautelar, no solamente está dada porque se tramite como un cuaderno aparte y porque se ha prohibido tener el principal al momento de resolver el cautelar. La autonomía está dada porque tiene instituciones propias. ¿Por qué es autónomo un proceso cautelar? Porque tiene instituciones propias, tiene principios propios. Vamos bien. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para otorgar una medida cautelar? Lo que conocemos, ¿no? El bonus homo juris, o sea, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. Actualmente la legislación peruana ha introducido un tercer requisito que es la razonabilidad del pedido. Muy bien. Cuando hablamos de verosimilitud del derecho invocado, recuerdo que yo me adentré a estudiar eso justamente en el año debe haber sido 93, 94.
era jueza y tenía que aplicar el código, y tenía que saber, más que los litigantes, a qué se refería exactamente esa verosimilitud. Porque lo que muchas veces uno estudia en las aulas universitarias y no lo practica, no lo tiene presente. Y sobre todo porque ustedes recordarán, algunos, los que hayan estudiado o trabajado con el Código de Procedimientos Civiles, no se estudiaba el proceso cautelar en forma autónoma. Estaba el embargo, que se pedía un otro sí de una demanda, y solo se decía bajo cuenta, costo y riesgo del solicitante. Pero en fin, al leer esta literatura uno se encuentra con una definición que dice que la verosimilitud es el humo del derecho, ¿no? Por eso dice en latín comus, que es el humo, bonus juris, que es el humo del derecho, la apariencia del derecho. Pero en realidad, colegas, no nos podemos quedar diciendo que es el humo y la apariencia del derecho, porque ¿qué es la apariencia del derecho? ¿Es lo que me parece a mí, lo que le parece a usted? ¿Es la simpatía que me produce el litigante? ¿Es la empatía que yo tengo con la litigante? ¿Qué es esa apariencia del derecho? Podríamos decir de manera sintética que esta verosimilitud es un cálculo razonable de probabilidades de que se vaya a amparar el derecho que se invoca. Así, cálculo razonable de probabilidad. ¿Y qué es la probabilidad? La probabilidad es el grado o medida de la posibilidad. No es lo mismo. ¿Y qué es la posibilidad? La posibilidad es algo que es, pero que no lo conocemos que así sea. O es algo que no es, pero que puede ser. Fíjense. Saliendo de este auditorio, cruzando la pista para tomar mi taxi a la hora del regreso, yo puedo ser atropellada, ¿verdad? ¿Es probable o es posible? Es posible. O sea, dentro del mundo real es posible. Porque no me voy a ir en cohete, ni creo, ni espero no morir antes de salir. Entonces, es posible. ¿Cuán posible es? Poco posible. Entonces, el grado o medida de esa posibilidad es la probabilidad. Ustedes van haciendo un cálculo. A ver, ¿es poco probable o es muy probable que la atropelle? Ustedes dirán, a ver, no parece cegatona, creo que no tiene tanta edad, no usa bastón, entonces es poco probable. La probabilidad es el grado o medida de la posibilidad. La posibilidad es en el mundo real, en el mundo fáctico. O en algunos casos se referirá a una posibilidad jurídica. Pero el juez o el abogado, para invocar o peticionar una cautelar, tiene que hacer previamente ese cálculo de probabilidades de que el derecho que se invoca vaya a ser amparado. Y el segundo requisito es el periculo in mora, ¿no? El peligro en la demora. Ahí viene la urgencia. No es cualquier peligro, es un peligro marginal el que se requiere. Lo que se tiene que acreditar al juez es que el uso de la tutela ordinaria, o sea, solo esperar el resultado de un proceso de conocimiento, el solo esperar el resultado de un proceso sumarísimo, puede colocar en un grave riesgo el derecho del ciudadano que está acudiendo en busca de esta tutela. ¿De qué manera puede colocar en riesgo? De que vaya a producirse un daño o el daño que ya empezó vaya a tornarse irreparable. Entonces, yo no puedo utilizar una cautelar de manera indiscriminada, sino cuando se le acredite al juez de que usar la tutela ordinaria no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque haría que ese daño que ya empezó se convierta en irreparable o que se produzca un daño que todavía no se ha producido. Pues bien, recordando estas cuestiones muy básicas, debo señalar que el proceso cautelar en el sistema peruano no tiene una regulación uniforme, por decirlo así, en el proceso civil, en el contencioso administrativo, en el arbitraje y en el proceso constitucional. Si nosotros examinamos cada uno de estos cuerpos legales, vamos a advertir algunas diferencias en su tratamiento, en la regulación. Una grande rasgos. En el proceso civil, no sé si acá hay un mouse, pero sería acá. En este proceso civil, la regla general es que la medida cautelar se dicta sin oír a la parte contraria. En la ley de arbitraje, decreto legislativo, la regla general es que primero se corre traslado con audiencia de parte
y se dicta la cautelar. Y excepcionalmente el solicitante le tendría que probar al juez de que correr el traslado le podría causar daño para que así pueda obviar esta diligencia. O sea, exactamente lo contrario. En el civil es inaudita par y en el de arbitraje no. Es previa audiencia de la parte contraria. Ya hay una diferencia de tratamiento, a mi modo de ver, injustificada. Deberíamos, como país, como legislación, como, digamos, a quien le corresponda legislar, tratar de uniformizar. Para no cansarlos, he querido hoy día repasar algunos de los temas que han sido de reciente modificación, porque repetir toda la teoría general del proceso no tiene mucho sentido. El artículo 608 es uno de los que ha sufrido modificación con esta ley 29.384. Y básicamente, en cuanto a la competencia del juez, recordarán ustedes, si no me dejarán mentir, que en la versión primigenia del Código ha dado lugar a un uso y abuso del proceso cautelar. ¿En qué sentido? Dice la norma actual, el juez competente para dictar las medidas cautelares es aquel que se encuentra habilitado para conocer de las pretensiones de la demanda. En el texto anterior solamente decía el juez, de tal modo que mucha gente acudía a un juez para pedir una medida cautelar fuera de proceso. Luego, a ver, colegas, si nos ordenamos de pronto y bajamos el volumen de los celulares. Ya. Continuamos. Decía, la novedad de este artículo 608 es establecer que las medidas cautelares que se pueden presentar fuera de proceso deban ser presentadas al juez que va a conocer de la futura demanda. Eso parece muy racional, ¿no? Muy lógico, pero no era así. Se presentaba una cautelar ante un juez, se presentaba una segunda cautelar del mismo caso ante otro y por último la demanda ante un tercero. Ejemplo, caso Panamericano, ¿no? Porque uno buscaba al juez, no sé, del lugar más chiquito, del lugar más cercano, al más amigo, al más enemigo, no lo sé, pero se hizo este mal uso del proceso cautelar en cuanto a la competencia se refiere. Entonces creo que con la restricción que se ha colocado en el 608 se ordena el tema. Y además, ¿por qué? Porque si nosotros seguimos manteniendo, como nuestro código lo mantiene, el proceso cautelar como instrumental, es natural que la medida cautelar fuera de proceso se presente a quien va a conocer de la demanda. Todas las medidas cautelares fuera de proceso destinadas a asegurar la eficacia de una misma pretensión deben solicitarse ante ese mismo juez y no ante distintos, bajo sanción de nulidad. Y acá viene lo importante. El solicitante debe expresar claramente la pretensión a demandar. ¿Por qué? Porque cuando no se expresa cuál es la pretensión a demandar, ¿cómo sabe el juez que va a otorgar la cautelar si esa cautelar es la adecuada o no es la adecuada? O sea, si alguien va donde un juez y le dice, señor juez, solicito un embargo, y el juez le da el embargo, pues se lo dará porque le está pidiendo, le está diciendo que hay derecho, que hay peligro de una demora, le ofrecerá una contracautela real o personal, etcétera, y el juez se la puede dar. Y de pronto la pretensión que va a introducir más adelante, ¿no? Y le hace referencia a que su predio está sufriendo de peligro porque el predio que se está construyendo al lado amenaza ruina, etcétera, etcétera. Si el juez cree que de pronto va a plantear un interdicto más una indemnización, y que le ha pedido el embargo. Pero luego, cuando demanda, plantea solo el interdicto y no la indemnización. Pues ¿para qué sirvió la cautelar fuera del proceso? No sé si me dejo entender. Es necesario que el juez conozca de la futura pretensión para que sepa y esté realmente consciente de que la cautelar que está dando es adecuada ¿a qué? Adecuada a satisfacer de la mejor manera la futura pretensión que se ha de plantear. Bien, el 611 ha sufrido una ligera modificación, solo digamos en el orden. Hace referencia a la verosimilitud, a la necesidad de una decisión preventiva por constituir peligro en la demora o por cualquier otra razón justificable
y a la razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la retención. Este tercer requisito de la razonabilidad de la medida, ¿qué quiere decir, amigos? Quiere decir que la medida cautelar debe ser proporcional al derecho que se pretende proteger. No vaya a ser que querramos matar una mosca a cañonazos, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos proteger determinado derecho sustancial, la medida cautelar debe ser adecuada y razonable. Esto es, adecuada y proporcional. No vaya a ser que tenga una deuda de 5.000 y pido un embargo por 100.000, ¿no? O lo que suele ocurrir, y yo lo he visto, si tiene una deuda por 5.000 y luego pide el embargo sobre 5 inmuebles y cada uno sobre 10.000. Entonces, esos son temas de sentido común, pero el legislador ha querido ponerlo de manera expresa. Lo demás ya lo conocemos. El 613 también ha introducido una modificación interesante en cuanto a la contracautela y la discrecionalidad del juez. Fíjense, teóricamente se ha discutido, creo que ya paró la discusión, respecto a que si la contracautela es o no es un requisito para conceder la cautelar. ¿No es cierto? Cuando yo empecé mis estudios decía que los tres requisitos son verosimilitud, peligro en la demora y la contracautela. Pero no, amigos, los requisitos son la verosimilitud y el peligro en la demora, ¿no? Si hay razonabilidad para apreciar la verosimilitud y razonabilidad para apreciar el peligro, creo que el tercer requisito escrito así está de más, pero bueno, como dicen, lo que abunda no daña. Pero la contracautela es un presupuesto para ejecutar la cautela. O sea, no se puede supeditar la adopción de la medida cautelar al otorgamiento de la contracautela. Lo que se supedita es la ejecución de la medida. Aunque en términos prácticos eso no tiene mucha importancia, porque los tres requisitos se tienen que presentar copulativamente al momento que uno pide su cautelar y para que el juez se la conceda. Pero ¿qué es lo interesante de esta novedad? ¿Qué es o para qué sirve la contracautela? ¿No? Se dice teóricamente que la contracautela sirve para equilibrar el aparente o inicial desequilibrio con el que nace una providencia cautelar. Ya lo dije hace unos minutos. ¿Por qué se dice que el cautelar nace con un aparente desequilibrio? Porque el juez dicta oyendo solo a una de las partes y no a la otra. O sea, hay necesidad de equilibrar esa situación en la cual la parte afectada es afectada sin haber sido oída. ¿Y cómo se equilibra eso? Pidiéndole al solicitante que ofrezca una garantía para asegurar los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar con la ejecución de la medida. ¿Me entienden? Ese es el objeto de la contracautela. Es restablecer el inicial desequilibrio con el que nace la cautelar, para asegurar un resarcimiento oportuno y razonable si es que se ha pedido una medida indebida o maliciosa. Muy bien. Nuestro sistema ha previsto una contracautela de naturaleza real y personal. La personal a manera de caución juratoria o de fianza. Esta caución juratoria es un saludo a la bandera, ¿no es cierto? Más o menos, vuelvo a remontarme hace unos 17, 18 años atrás, no era tan saludo a la bandera, o sea, causó impacto, ¿no? Yo recuerdo que se presentaban los litigantes y yo quería que prestaran que legalizaran su firma o prestaran su juramento de caución juratoria en el propio despacho. Y les pregunté en una ocasión, ¿ustedes tienen dinero para asegurar, resarcir los daños y perjuicios? Y la esposa le codeaba al esposo y le decía, no tenemos patrimonio. Y se fueron y no prestaron su juramento, o sea, su caución juratoria. Pero eso ya pasó, ¿no? La gente ya nos pasó la impresión. Y ahora, ¿qué es la caución juratoria? Es un mero ofrecimiento. Y puede darse el caso de que la medida haya sido indebida, maliciosa, se pretende ejecutar a la persona, la voltee y no caiga ni en sencillo. Entonces la verdad es que no está sirviendo. Produce más costos que beneficios, porque hay que pedir, ofrecer la contracautela, hay que ir al secretario a legalizar la firma y una serie de requisitos que a la larga no le sirven ni al posible afectado, ni al juez, ni a nada. Yo creo que hay que tratar de solucionar este tema de la caución juratoria. Por lo menos no exigir determinados rituales que a la larga encarecen el proceso. Pero en fin, lo que sí se ha puesto, por lo menos se ha hecho un pequeño avance, es decir,
que no tan generosamente el juez, o que tan magnánimamente el juez, acepte siempre la caución juratoria. Cuando acepte la caución juratoria, que el juez tenga que motivar por qué está aceptando la caución juratoria. Yo no olvidaré un caso que se dio hace algunos años atrás, en el cual la superintendencia, escuchen colegas, la superintendencia de Banca y Seguros intervino el Banco Nuevo Mundo y el NBK Bank. Una intervención a estos dos bancos. Resulta que uno de ellos, creo que fue el Nuevo Mundo, pidió a través de una cautelar que se suspenda la intervención de la SBS. ¿Y qué le ofreció de contracautela? Imagínense que se suspende la intervención de la SBS. ¿Qué quería decir? Que al día siguiente se abren nuevamente las puertas del banco y todos los privilegiados retiren los fondos y luego no haya fondos para pagar a los otros ahorristas. ¿Sí? Es una cosa grave. ¿Y qué le ofrecieron de contracautela? Caución juratoria. Entonces, estas irracionalidades, esta desproporción, esta falta de discrecionalidad se da, ¿no? Y luego, parece que se retractó la jueza y dijo, no, voy a variar, que sea una garantía, una contracautela de naturaleza real. ¿Y qué ofrecieron de contracautela de naturaleza real? Ofrecieron la prenda de las acciones del banco que estaba en quiebra. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, esta contracautela tiene ese objeto y ojalá pues pueda ser bien usada, ¿no? Ahora, hay un tema que también estaba en discusión, pero que ahora se ha zanjado, es ¿cómo constituyo contracautela real sobre un bien inmueble? La contracautela personal, ya hemos dicho, la caución juratoria o la fianza personal, ya, o bancaria, ¿no? Pero ¿cómo constituyo contracautela real sobre un inmueble? Pues hasta antes de esta modificatoria se constituía solicitándole al peticionante de la cautelar que constituya una hipoteca o una prenda o garantía mobiliaria. Hoy día se puede ofrecer como contracautela real sobre un inmueble y el juez aceptarla, y la orden de contracautela real se va a constituir en una suerte de carga sobre el inmueble que se anota en el registro. La contracautela real se constituye por el mérito de la resolución judicial que la admite, recae sobre bienes de propiedad de quien las ofrece y el juez remitirá el oficio respectivo para su inscripción en el registro correspondiente. En algún fórum de esta naturaleza, comentando con algunos colegas especialistas en civil, decían que ellos dudan que el registrador anote la contracautela, porque ¿qué naturaleza tiene esta contracautela real? Es una contracautela, es una medida pues dictada o prevista en un ordenamiento procesal. Entonces decían, esto es un gravamen, es una carga, esto no está establecido en el ordenamiento sustantivo, el registrador no lo va a inscribir. Les confieso que en los últimos 5 años he estado dedicada a temas de justicia, pero no he estado litigando, no sé si en la práctica lo habrán inscrito o no lo habrán inscrito, pero por lo menos la norma está dada para facilitar, ¿no?, la constitución de esta medida. O sea, es como una suerte de constituir la hipoteca judicialmente, ¿no? O sea, yo, señor juez, ofrezco de garantía mi casa, acá está mi título de propiedad, mi certificado de gravamen. El juez traba la contracautela sobre el inmueble y remite partes al registro. Es la mejor manera de poder asegurar de que un posible y un real resarcimiento. Otra novedad que se ha introducido es este tema que hablábamos de la cancelación de la medida. La regla general es que si la sentencia en primera instancia declara infundada la cautelar, esta queda cancelada. ¿Por qué? Porque se ha caído una de sus patitas, que es la verosimilitud. Si no hay verosimilitud, no puede mantenerse la cautelar, aunque aquella hubiese sido impugnada. Fíjense, acá, por ejemplo, hasta donde estaba, hasta antes del punto seguido, o sea, hasta acá estaba la versión inicial del código, ¿no es cierto? Y esto difería del tratamiento que se da a la cautelar en sede constitucional, porque en sede constitucional el Código Procesal Constitucional dice que una vez otorgada la medida, si es que se declara infundada la demanda,
se mantiene la medida hasta que sea resuelto en definitiva. ¿Y cuál era la razón para eso? Decir que porque se tratan de derechos constitucionales. Pero realmente no es lo que importa no es el derecho material que esté en juego, sino que ha caído uno de los presupuestos básicos, que es la verosimilitud. Pero bien sabemos, colegas, que si nosotros obtenemos una cautelar, si el juez hierra, se equivoca y nos declara infundada la medida, cae la cautelar. ¿Qué significa? Apelamos, va a la superior, revocan y la declaran fundada, yo tengo que volver a pedir la medida, volver a tramitarla. En el interín, el deudor afectado puede haber dispuesto de los bienes y cuando regrese a volver a ejecutar la medida ya no encuentro nada. Problema práctico. Que se ha puesto en la novedad, dice, sin embargo, a pedido del solicitante puede mantenerse la medida. O sea, ¿cuándo puede mantenerse la medida? Pese a que la sentencia en la sentencia se ha declarado infundada la demanda. Hasta su revisión por la instancia superior, siempre que se ofrezca contra cautela de naturaleza real o fianza solidaria. Esto es un plus en la contracautela. O sea, puedo mantener mi cautelar, aunque me hayan declarado infundada la demanda y yo esté apelando, siempre y cuando se constituya contracautela de naturaleza real o fianza solidaria. Otra novedad que está al día es esta, la prevista en el 637 del Código Procesal Civil. Fíjense. Decía yo, creo que hoy día estamos con música de fondo, que son los celulares. A ver, podemos continuar, ¿no? Bien. Decía que la medida cautelar, por regla general, eso es aceptado en las legislaciones y en la doctrina, se dicta sin oír a la parte contraria. Pero es una regla general que admite excepción, como cualquier regla que admite excepción. ¿Y cuál es la excepción? De que habrán casos en los cuales oír a la parte contraria, correr el traslado, citarlos a una audiencia, cual fuera el trámite, no va a causar daño, sino por el contrario va a beneficiar, va a darle al juez mayores elementos de juicio. Entonces, ya en varios países vecinos a los nuestros, se está modificando el tratamiento de la cautelar. Y en algunos se dice, el juez, para conceder la cautelar, podrá oír a la parte contraria previamente, siempre y cuando correr el traslado o escucharla, no vaya a ocasionar que se pierda la eficacia de la medida. Por ejemplo, si yo pido un embargo y corro traslado a la otra parte, obviamente que con el traslado hago perder la total eficacia de la medida, porque si al deudor le digo, oye, te corro traslado del pedido de embargo, que hace el deudor? Esconde los bienes. Si yo pido un secuestro y le corro traslado, igualmente va a esconder los bienes. Pero si no se pide ni secuestros ni embargos, sino se pide otro tipo de medidas, por ejemplo, una innovativa, una de no innovar, ¿necesariamente van a esconderse o desaparecer los bienes? No necesariamente. Especialmente en sede de familia. En sede de familia ocurren cosas terribles. Con estos temas del régimen de visitas, si es con externamiento del menor, si lo extornan o no lo extornan del hogar, si es que le entregan o no le entregan, por ejemplo, a una niñita de 8 meses a que el padre se la lleve 15 días, qué sé yo. Entonces, para dictar una medida cautelar, una temporal sobre el fondo en familia, ¿podría oírse o no podría oírse la otra parte? Ver las circunstancias que rodean el caso, tener mayores elementos de juicio, claro que sí. Se quiso introducir la posibilidad expresa de que el juez pueda oír primero a la otra parte antes de conceder la cautelar en algunos casos, ¿ya? En los cuales, vuelvo a repetir por última vez, no vaya a hacer perder la eficacia de la cautelar. Pero en el Congreso se resistió, ¿no? El Congreso dijeron no y no, porque la regla es que es inaudita paz. Entonces se aceptó la fórmula que ahora vemos en el 637. ¿Cuál es esta fórmula? De que se dicta la cautelar, se inaudita par, se ejecuta la cautelar y antes solo ejecutada podía apelarse.
hoy día se dicta la cautelar y se haya o no se haya ejecutado, si el afectado se entera, puede formular una oposición. La oposición no impide la ejecución, pero ya puede plantearla, ¿no? Se corre el traslado y el juez resuelve. Si es fundada la oposición, entonces se levanta la cautelar. Si es infundada la oposición, se mantiene la cautelar y procederá a la apelación, que dice de ampararse, el juez deja sin efecto, la resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo. Pues bien, ¿cuál es el problema de esta oposición? El problema práctico que se está dando es el siguiente, de que es opcional oponerse, es obligatorio oponerse primero. Hay quienes en lugar de oponerse están apelando directamente y hay quienes están utilizando el camino de la oposición y luego de la apelación. Entonces, los jueces han empezado a debatir. Si un ciudadano, en un caso concreto, en lugar de formular oposición, primero de frente apela, ¿se debe aceptar la apelación y resolverla en la segunda instancia? ¿O se le tiene que decir, te has equivocado, primero debiste haberte opuesto? ¿No? Es todo un tema. Yo creo que es un tema debatible y es un tema no pacífico. Pero les voy a dar algunos elementos. Fíjense, esta oposición, ¿qué objeto tiene? Esta oposición, colegas, tiene el siguiente objeto: permitir que el afectado introduzca sus argumentos de defensa ante el juez de origen, ante el juez que concedió la medida. ¿Por qué? Porque con el texto original del código, ¿qué opción tenía el afectado? De apelar, ¿verdad? ¿Cuándo presentaba sus argumentos de defensa? Ya en la segunda instancia. Segunda y única instancia, ¿verdad? Entonces, ese afectado ya no solamente se le habían perjudicado en dos derechos del debido proceso, que es que no tuvo contradictorios, sino tampoco tendrá pluralidad de instancias. Aparentemente tiene porque apela, pero el que le va a resolver es solo la segunda instancia y ella es la única. Con la oposición lo que se ha querido es permitir que el afectado pueda introducir sus argumentos de defensa al fundamentar la oposición ante el juez de origen. Y cuando este juez le haga caso, bien por él, y si no le hace caso, tenga el derecho a la segunda instancia. La oposición contribuye a restablecer no solamente el contradictorio, sino también a garantizar la pluralidad de instancias. En consecuencia, debemos inferir que el camino apropiado es oponerse primero y apelar después. Sin embargo, de lo dicho, si ocurre lo contrario y algún ciudadano apela de frente, creo que lo correcto sería que quien resuelve en segunda instancia siente el criterio que estoy señalando, que el camino debió ser oposición y luego apelación, pero que pudiera, dependiendo del caso, conocer, no anularle y decirle te has equivocado de recurso y has perdido, sino en todo caso, diría yo, dependiendo del asunto, porque si es un asunto de familia urgente, creo que debiera absolver el grado, y si no, anular y reencaminar el recurso para que se tramite primero como una oposición. ¿No? Ese es otro tema. Nuestra legislación no contempla la flexibilización en el uso de los medios impugnatorios. Si nosotros nos equivocamos y al momento de plantear una casación no planteamos bien la causal, nadie nos va a corregir y nos va a reencausar como se hace en sede administrativa, pues simplemente improcedente y se acabó. Si yo apelé, en vez de pedir una nulidad, me la declaran improcedente. Si yo pido la nulidad en vez de apelar, me la declaran improcedente. No hay una flexibilización del uso en materia impugnativa como que ocurre en sede administrativa. El administrado se equivoca de recurso y la administración le encausa el recurso que corresponde. Pero a propósito de este 637 debiera ocurrir eso. Sé que en un pleno los jueces constitucionales no han llegado a un acuerdo uniforme. Algunos han dicho no admitir la apelación si ha obviado la oposición. Y otros han dicho sí, hay que admitirla porque hay que entender que al optar por la apelación y no utilizar el camino de la oposición, voluntariamente ha renunciado a la doble instancia.
y está queriendo que de frente. Es algo así como lo que teníamos la casación por salto, ¿no? Ahí sería una suerte de apelación por salto. Puede ser con la redacción, ¿no, doctora? Sí. Porque ahí dice, la parte que puede formular acusación, Sí. no dice quién. Ahora, el tema es que el vacío que queda es, al haber modificado, dice, puedes utilizar o no, pero ¿qué pasa con la apelación? Es decir, si yo no quiero oponerme, ¿puedo o no puedo formular medida cautelar? Creo que por ahí más tendría el tema. Sí, yo también comparto con usted la idea de que la redacción no es muy clara, ¿no? Aunque también debemos entender que todos los recursos en sí son optativos, tal vez por esa fue la redacción, ¿no? O sea, uno puede apelar cuando uno se sienta afectado, puede hacer, pero en realidad la redacción no es lo suficientemente clara como para evitar esta situación que se ha presentado. Y lo que sí me daría mucha pena es que la segunda instancia diga te equivocaste de recurso y termina anulando todo y no revise nada, ¿no? Eso sí creo que sería un mayor perjuicio que lo otro, porque sí creo que podría válidamente sostenerse que el que optó por la apelación está renunciando tácitamente a la oposición, es decir, está renunciando y si cabe en la teoría general del proceso una casación por salto, también cabe una apelación por salto. O sea, no hay sentido para poderla anular, pero estamos expuestos a que pudiera darse una situación semejante y causarse un perjuicio mayor. Ahora, también ha habido algunas críticas frente a este recurso de oposición por pensar que al tramitarse la oposición se sigue manteniendo la cautelar mientras se tramite y por lo tanto el perjuicio se mantiene. Pero en fin, en este caso ha primado la opción de garantizar o restablecer la pluralidad de instancias como garantía de un debido proceso. Estas modificaciones en el 638, como una única novedad está la utilización del correo electrónico para la ejecución de la medida, que de alguna forma ojalá que se vaya utilizando algún día. Esta sí es un tanto más interesante, la del secuestro. Recordarán, colegas, el texto inicial del código decía, cuando la medida tiene por fin asegurar la obligación de pago, no decía contenida en el título, sino decía en un mandato ejecutivo. Entonces, siempre se mantenía la discusión si el secuestro solo se iba a dar cuando había ya un mandato ejecutivo. Y como antaño se desdoblaban los procesos de ejecución en procesos ejecutivos y de ejecución, inclusive en algunos casos se dijo, no, acá hay mandato de ejecución y no ejecutivo, por lo tanto no procede el secuestro. Entonces, para evitar todas esas distorsiones, creo que acá ha sido más clara la redacción, y dice que este secuestro procede para asegurar la obligación de pago contenida en un título ejecutivo de naturaleza judicial o extrajudicial. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede pedir el secuestro también como medida fuera de proceso. O sea, no necesito tener un mandato ejecutivo, que el juez me haya admitido la demanda. Puedo tener mi título ejecutivo y pedir una medida cautelar fuera del proceso, ¿no? Eso me parece que es interesante y ayuda a la eficacia. Porque no olvidemos que el secuestro, como dice Hugo Rocco, es una de las medidas más graves. Y a nosotros no nos parece, ¿no? Nos parece tan usual, o sea, secuestrar un vehículo, secuestrar bienes, es una medida grave. ¿Saben por qué, colegas? Porque no solo afecta a la esfera de propiedad, o sea, desde el punto de vista jurídico de la persona, sino lo extrae el bien de su esfera de posesión, o sea, desposee el bien. Bien, pues en este sentido queda claro que con la existencia de un título ejecutivo es suficiente. En el embargo en forma de retención igual, la única novedad es el uso del correo electrónico, que imagínense cuánto bien haría y cuán rápido sería, ¿no? Que se dicte por correo electrónico y realmente pueda llegar para estar evitando todas las tomas de dicho y todas las circunstancias que en la práctica se originan con ir a programar la diligencia y esperar que nos la programen algún día. Este es otro artículo interesante, este es 674. Voy a hacer una pequeña introducción antes de referirme en sí al texto. Les dije al inicio de esta conversación que podíamos clasificar en una tutela ordinaria y una tutela urgente. Dentro de la tutela urgente encontramos a las medidas cautelares, a las medidas anticipatorias y a las medidas autosatisfactorias.
Pues bien, dentro de las medidas cautelares en nuestra legislación estaría la medida cautelar genérica, las medidas cautelares específicas, que son el embargo, el secuestro, la anotación de la demanda, las medidas innovativas, la innovativa propiamente dicha y la de no innovar, y dentro del segundo grupo de medidas anticipatorias, nuestra ley le ha dado esta denominación de medida temporal sobre el fondo. En la doctrina no se le llama medida cautelar a esta prevista en el 674, se le llama medida anticipatoria. ¿Por qué? Porque no es una cautelar propiamente dicha. La cautelar propiamente dicha es aquella que es instrumental, como el secuestro, que sirve para asegurar la eficacia de la sentencia, que no coincide con la pretensión material. Pero a través de una anticipatoria, ¿qué se hace? Se anticipa el goce de los efectos de la sentencia. O sea, así de manera bien sencilla, si yo estoy demandando una indemnización, vía cautelar puedo pedir que me vayan adelantando parte del pago. O una medida anticipatoria bastante usual, que es la asignación anticipada de alimentos. Yo demando por alimentos y pido vía asignación anticipada de alimentos que me vaya dando los alimentos. Entonces, a través de la cautelar, ¿estoy asegurando el pago o ya estoy gozando del derecho material que pretendo? Ya estoy gozando del derecho material que pretendo. En ese sentido, para solicitar y conceder una medida de esta envergadura, los requisitos tienen que ser más exigentes, no pueden ser iguales, por un lado. Y por otro lado, no se cumple el presupuesto de que sea instrumental, porque no está sirviendo de medio, ya está sirviendo para satisfacer de manera adelantada, o sea, antes de la sentencia, del derecho material que se va a gozar más adelante. Pues bien, doctrinariamente, especialmente en Uruguay, se trató y se reguló esta medida anticipatoria de la siguiente manera. Parecido en la redacción a este artículo, decía, para conceder una temporal sobre el fondo, o sea, una anticipatoria, se requiere de una fuerte verosimilitud. O sea, acá le han puesto firmeza del fundamento en la demanda. Muy bien. Y de la prueba aportada. Segundo, necesidad impostergable del que la pide, o sea, un plus para que vaya yo gozando de esa porción de terreno en tanto dure el proceso. ¿Será una innovativa o será una temporal sobre el fondo? Es temporal sobre el fondo, porque está coincidiendo con lo que va a ser objeto de la sentencia. En cambio, si yo acudo a un proceso contencioso administrativo y solicito la nulidad o la ineficacia de una resolución administrativa de alcaldía que me cerró el puesto de mi carnicería y le pido como medida que vaya funcionando mi carnicería en tanto dure el proceso, estaré pidiendo una medida de prohibición de innovar. ¿Por qué es de prohibición de innovar? Porque estoy manteniendo, conservando la situación de hecho, pero eso no va a coincidir con el fallo, con la sentencia futura, porque mi pretensión en el contencioso no ha sido mantener la carnicería, así, tal cual, sino ha sido de la declaración de ineficacia de la resolución administrativa. Cuando la cautelar coincide con lo que va a ser el fallo o la sentencia, estamos hablando de temporales sobre el fondo. Y cuando no coincide y solo es un medio para garantizar la eficacia de la sentencia, pues estamos hablando de medidas innovativas, ¿no? Al respecto hay una lectura bien interesante de un teórico Enderle que justamente hace este traslape y dice que hay que tener cuidado cuando nos referimos a una innovativa y cuando nos referimos a una prohibición de innovar. Para no cansarlos, estas diapositivas las voy a dejar, pero quería leerles esto para que pudiera quedar claro cómo en la ley de arbitraje, en el decreto legislativo 1071, tiene una regulación bien interesante y novedosa en el tema cautelar. Dice, una vez constituido el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrán adoptarse medidas cautelares que consideren necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida. O sea, acá es el tribunal arbitral quien puede exigir de manera así más amplia cualquier garantía que estime conveniente. No es como en el civil, que es el solicitante el que le ofrece a su discreción y obviamente siempre le ofrece caución juratoria.
Y el juez graduará, dice la ley, pero gradúa pocas veces, ¿no? O gradúa, como ya les he contado, en este caso que aceptó caución juratoria entre un caso de la intervención de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y lo más interesante, el tribunal arbitral, antes de resolver, pondrá en conocimiento la solicitud, entiéndase la cautelar, a la otra parte. O sea, la regla es que se pone en conocimiento. Sin embargo, podrá dictar una medida cautelar sin necesidad de poner en conocimiento a la otra parte cuando la parte solicitante justifique la necesidad de no hacerlo para garantizar la eficacia de la medida y que ésta no se frustre. Ejecutada la cautelar, puede formularse reconsideración a la medida. Esta reconsideración debemos entenderla como que el propio juez va a reexaminarla, ¿no? Bien. Luego dice, el solicitante de la cautelar será responsable de los costos y de los daños y perjuicios que dicha medida ocasione a alguna de las partes, siempre que el tribunal arbitral determine ulteriormente en las circunstancias del caso. No debería haberse otorgado la medida. En ese caso, el tribunal podrá conceder al solicitante en cualquier momento de las actuaciones el pago de costos y de los daños y perjuicios. Si bien es cierto, nosotros tenemos una regulación parecida, ¿no es cierto? Tenemos una regulación parecida en el tema de la ejecución de las medidas cautelares que dice, ¿no? Que dice que la contracautela se ejecuta ante el juez, etcétera. La verdad es que la ejecución de la contracautela se ha tornado prácticamente impracticable e ineficaz, ¿no? Creo que el proceso civil requiere de una enmienda urgente para asegurar un real y efectivo resarcimiento en el caso de una medida ineficaz. Muchas gracias, colegas. Fíjese, si hablamos de municipalidad ya estamos refiriéndonos de un ente público y en este caso tenemos que utilizar la regla del proceso contencioso administrativo de previamente requerir a la entidad para que pueda calendarizar el pago, ¿no? Y seguir todo el ritual de la calendarización. Y solo cuando no lo haya hecho dentro de los plazos previstos recién se puedan utilizar esas medidas, pero no de primera mano, ¿no? Y luego ahí se torna el tema un poco más dificultoso porque hay que ver qué bienes se afectan, si son de uso público o de uso privado, ¿no? Y ese es un tema que hasta la fecha, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, la SBN no ha terminado hasta el momento de arreglar su marquesí de bienes ni de establecer con claridad qué bienes son afectables o no, de tal suerte que lamentablemente el Estado sigue siendo un mal pagador, ¿no? Y las posibilidades de obtener una eficacia, una ejecución son bastante más largas. Gracias. En cuanto a la caducidad, se establece 2 años, 5 años, 10 años. Ha sido modificado, ya solamente caducan las medidas cautelares, digamos de esos plazos, en los procesos tramitados con el Código de Procedimientos Civiles. Los tramitados con el nuevo Código Procesal Civil ya no van a operar esos plazos de caducidad que estaban inicialmente en el 625, si mal no recuerdo. No hay caducidad, no hay caducidad. En todo caso sería la regla general, ¿no? Que prescribe, por decirles, prescribe una ejecutoria a los 10 años, sí. Sí, ya no hay, se ha modificado, porque eso también trajo mucho problema. Doctora, disculpe, dos preguntas. Lo que estaba comentando respecto a las medidas cautelares cuando la sentencia mencionó que si es que es imputada, se puede mantener la medida cautelar siempre y cuando se otorgue garantía real y fianza solidaria. Fianza solidaria. La pregunta es, ¿a qué se refiere con esa fianza solidaria? Esa es una pregunta. Dos, ¿se sigue manteniendo el tema de que solo los jueces titulares son los que ven las medidas cautelares? Porque creo que hubo un tiempo, no sé si está modificado, pero se hablaba de la competencia de los magistrados, pero había un tema de que solo los tribunales podían ver las medidas cautelares. La escuela de proceso.
Ya, la primera, la fianza es un contrato civil accesorio, ¿no? Que puede ser una fianza personal o una fianza bancaria. A eso se refiere, a que le dé otro ciudadano una fianza o se consiga una carta fianza. ¿Ya? Y el tema ese sí es un tema polémico. Creo que ha habido un exceso en la norma al señalar que las medidas cautelares fuera de proceso solo pueden ser dictadas por jueces titulares y no provisionales, ¿no? Con lo cual se ha hecho una distinción inconstitucional, porque el juez provisional está haciendo o ocupando con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Creo que todo eso fue respuesta al cúmulo de situaciones un poco escandalosas que se fueron dando. Pienso que en la práctica debiera inaplicarse esa norma, ¿no? Porque realmente no da un trato igualitario a jueces, haciendo una distinción, o sea, menoscabando, por decirle así, las facultades de los jueces provisionales. Sé que en la práctica lo están pidiendo, las están dando y no está produciendo eso nulidad actual. Pero la norma se entendía, es más, precisando, la norma dice que eso se va a dar temporalmente en tanto entre en vigencia la ley de carrera judicial, que ya entró en vigencia, ¿no? Y porque con la ley de carrera judicial tenemos la distinción de los jueces ya no provisionales sino supernumerarios, ¿no? Entonces diríamos que a la fecha ya ha perdido vigencia la norma, sin que necesariamente haya sido derogada. Doctora, disculpe, si en segunda instancia hay una nulidad por incumplimiento de carpetita y se ordena emitir un nuevo pronunciamiento, ¿cae la cautelar? Si en primera instancia se ha declarado infundada, afundada, y en la segunda nula. Nulidad por incumplimiento de carpetita, en consecuencia se emite un nuevo pronunciamiento. Ya, y regresa. Regresa el principal y automáticamente el juez declara sin efecto la medida cautelar, porque tiene conocimiento de que han declarado nula en segunda instancia el principal. Mire, me parece que no debiera caer la cautelar porque no hay un pronunciamiento que diga infundada, o sea que se haya perdido la verosimilitud. Simplemente es una nulidad procedimental. No, está mal porque no se ha perdido el presupuesto de la verosimilitud, ¿no? Así es. Por eso inclusive ahora se dice cuando se desestima la demanda, creo que inicialmente decía desestima, pero la desestimación se entiende que es de fondo, o sea, al declarar infundada, no es una declaración de improcedencia. No debiera caer la cautela. Bueno, muchas gracias, colegas. Muy agradecido a la doctora Carmen Abreu por su exposición esta noche. Señores, les anunciamos lo siguiente. Va a haber una clase de recuperación del Diplomado Procesal General. El tema, procedimiento administrativo y contencioso administrativo, va a volver a dictarse el día viernes 23 de marzo. A las 6 de la tarde a 9, lo va a dictar el doctor Julio César Castiglioni, que es el director académico. ¿Ya? Anunciamos nuevamente, viernes 23 de marzo, ¿ya? A las 6 de la tarde los esperamos, porque directamente él es un experto en derecho administrativo, va a tratar el tema para ustedes y va a resolver todas las preguntas de carácter procesal que tienen. Gracias y muy buenas noches.